Vamos a ir entonces a la lectura del texto. El mismo lo encontramos en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, y vamos a ir a leer allí dos versículos. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, vamos a leer dos versículos para tratar nuestra meditación en ellos. El capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a estar leyendo. El versículo 1 del capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad. En esta mañana, estimados hermanos, quiero compartir con ustedes en estos dos versículos un tema. El tema está dirigido a cada uno de nosotros. Y voy a tratar aquí lo que nos ha afectado por mucho tiempo. Aun cuando no éramos cristianos, estas cosas nos afectaron e impidieron que nosotros hiciésemos algunas cosas que podrían haber resultado para nuestro beneficio en estos días. Vamos a tratar sobre las distracciones en la vida del cristiano. Las distracciones en la vida del cristiano. Lo primero que tengo que decirle, estimados hermanos, antes de entrar en materia, es que no mire a tu izquierda ni tampoco a tu derecha al pensar que a un hermano X o a una persona X no crece porque lo distrae algo. No asiste a la iglesia porque algo le está llamando la atención. Quiero que sepas que la antesala a estos dos versículos que yo he leído es un capítulo entero de muchos hombres que nada lo distrajo, pero que cuando ocurrió alguna distracción en su vida, estimados hermanos, ellos pagaron las consecuencias. Este año termina, pero hace 12 meses que comenzó. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes en esta mañana, cuando llegó al final del año, para comenzar este nuevo año, ¿cuántas cosas usted dispuso en su corazón y en su mente que haría? Podía preguntarle cuántas de ellas ha logrado. Y si no la ha logrado, ¿por qué no lo ha logrado? Si tú pensaras en tu vida cristiana y en tu relación con Dios, ¿qué fue lo que te obstaculizó para no tener una relación adecuada con tu Dios? En este capítulo anterior a los versos que vamos a tratar en esta mañana, nos habla de un hombre al que se le llama el padre de la fe, Abraham. Y resulta que un día en la vida de Abraham había hambre en la tierra, dice la Biblia. Y él consideró que la mejor decisión a tomar en su peregrinación era ir a un lugar donde hubiera comida. Cualquiera de nosotros haría lo mismo.
si en este lugar no hay comida, si en este lugar no hay trabajo, lo más aceptable para nosotros sería ir a un lugar donde encontremos trabajo y donde encontremos comida o sustento. Porque realmente nuestra vida depende de eso. En el caso de Abraham, ese era el sentir, excepto que él tuviera por delante un compromiso con alguien. Y en este caso, sí que lo tenía. Así que si usted comienza a revisar la vida de aquel hombre, no quiero que comience entonces a ver la de él y olvide la suya. Porque sería como cuando comenzamos a leer las Escrituras y siempre encontramos un pasaje adecuado para aplicarlo a uno de nuestros hermanos. Pero en realidad en la Biblia nunca encontramos uno para hacernos una aplicación adecuada a nuestra condición, a nuestra relación y a lo que tenemos que vivir delante de Dios. Todos los que estudian la Biblia y los que han leído Génesis conocen lo que fue de Abraham. La Biblia dice que salió con muchísimo ganado, con riqueza. Pero antes de entrar a la tierra, se dio cuenta de que su mujer era hermosa. ¿No lo había notado? Y consideró que su mujer era la seguridad de él continuar viviendo. La pregunta sería, ¿cuántas cosas en este año, desde enero hasta diciembre, no hemos podido hacer por nuestra propia fuerza, por nuestra propia decisión, o porque no nos hemos puesto en la mano de aquel que sí nos ayudaría a lograr nuestro propósito? Si eso fuera así, entonces tendríamos que pensar en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Porque en él vamos a encontrar también a hombres que se olvidaron, como dice la Escritura, de los gozos del mundo, del goce del mundo, de lo que el mundo le podía dar. Y pusieron su mirada en los vituperios de Cristo. ¿Conocían a Cristo? Lo conocían antes de su manifestación. Conocieron a Dios. Y entendieron en su corazón que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo por su relación con Dios. Moisés se quedó mirando como al infinito. ¿Sabe usted lo que significa mirar al infinito? Si ahora mismo yo comenzara y me parara afuera y mirara hacia el infinito, solo me queda un solo lugar para mirar al infinito. Me cuesta mirar al cielo, donde mi mirada no van a encontrar nada. Sería el infinito. ¿Sería que Moisés se quedó mirando al cielo? La Biblia dice que él miró como al infinito y no se apropió de los goces que podía darle la ciudad de Egipto. Pero son tantos y es tan grande el testimonio que nosotros tenemos por delante en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que esto nos trae a la mente la idea de una gran multitud que luchó fielmente por la fe. Hoy día, alrededor nuestro, hay tantas personas que tienen necesidad de trabajo, necesidad de vestido, de cobijo. Y cuando hablo de cobijo, estoy hablando que no tienen apartamento donde vivir en esta ciudad.
¿Hemos hecho algo por ello? ¿O hasta qué punto no nos interesan? Porque tenemos nuestras propias ocupaciones o porque tenemos nuestras propias distracciones. Yo le decía anoche a una persona que en la carta de Juan, la carta de Santiago, hay un texto que dice que tú tienes que hacer algo por tu hermano. Pero Santiago hace una observación y dice, cuidado con decirle a ese hermano que te vaya en paz y que te las pase bien. Estamos en Navidad. ¿Qué hemos hecho nosotros en esto que se llama Navidad? Pero no pensemos qué hemos hecho por lo demás, sino que yo he hecho por mi propio bien y por mi relación con Dios. ¿Qué yo estoy haciendo en mi vida? ¿Cuántas cosas me dan distrayendo? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Qué cosas me llamaron la atención? Desde los primeros patriarcas hasta los profetas que han sido mencionados en el capítulo 11 por su nombre, hay algunos que no se mientan por nombre y que de igual manera sufrieron el martirio. Y las Escrituras lo que nos dice de ello, que ellos sufrieron por Cristo. ¿Es necesario que yo vaya a la cárcel para identificarme con los sufrimientos de Cristo? ¿Es necesario que yo pase hambre para identificarme con los sufrimientos de Cristo? Cuando usted mira esa gama de hombres de Dios que sacrificaron su vida por la fe y por la convicción que ellos tenían, se dará cuenta que hay uno de ellos que nos llamó la atención. Y que el escritor de los Hebreos, con mucha sutileza, nos llamó y nos dijo, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos. Y cuando pone los ojos en algo, significa que no hay tiempo para mirar a otro lugar. Significa que fue que te quedaste pensando, no, mirando hacia un punto fijo donde las distracciones se olvidaron y solo existe para nosotros ese punto. Ahora, si el año comenzó hace 12 meses, ¿hacia dónde pusimos nuestros ojos en el transcurso del año? ¿Hacia dónde hemos estado mirando? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo está nuestra fe? Le pregunto a alguien, ¿cómo está la fe? Hay que preguntarle a Dios. Esa no es la respuesta. La Biblia nos dice, pruébese cada uno a ver si está en la fe. Si usted hubiese probado a todos estos hombres, lo más probable es que se da cuenta sin titubear que todos estaban en la fe. A este capítulo se le llama la galería de la fe. Así que si la fe es la convicción de lo que no se ve, ellos estaban convencidos de que aunque no vieran a nadie, pero ellos estaban creyendo en alguien. Que no era gratuitamente y que esa convicción ellos la estaban creyendo dentro de su interioridad. Todos ellos tienen un lugar dentro de lo que es el plan eterno de Dios. Pero hay uno que consumó el plan eterno de Dios. Y ese es Cristo. Cristo consumó el plan eterno de Dios y es por eso que ahora no tenemos ojo para mirar a otro, sino a Cristo. De él se dice
Este es mi Hijo en quien siento complacencia. El que consumó el plan de Dios, Dios se complació en él. A él le llamó: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Adórenle todos los ángeles, tu trono permanece para siempre, tú eres sacerdote para siempre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tu pie. Es de él que se dice eso, de aquel cuyos ojos no deben de apartarse, estimados hermanos, porque está pasando lo siguiente en el mundo. Y más que en el mundo, en la vida de todos los cristianos, de todos los creyentes. Y es que hay alguien que nos ha quitado, nos ha puesto un telón y no podemos ver a Jesús. Pero ¿por qué no podemos ver a Jesús? Estimados hermanos, a Jesús yo no lo voy a ver si desconozco su palabra. En su oración sacerdotal, él dice: yo te he dado a conocer. Yo te he dado a conocer, porque le he dado tu palabra. Él no dijo: yo le he dado mis palabras. Yo le he dado a conocer tu palabra. Y si Dios nos dio su palabra por medio de revelación y fue escrita y la tenemos en medio nuestro, ¿hasta qué punto la estamos conociendo? ¿Cuánto nos falta para poder decir que yo conozco de la palabra de Dios? Conocer la palabra, estimados hermanos, es estudiar la palabra de Dios, es ver la palabra de Dios, es estar en ella. Pero si yo no hago eso, ¿cómo voy a poner los ojos en Jesús? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es allí donde radica todo. El escritor del capítulo 11 está hablando de los hombres que, a pesar de todo lo que pasaron, que a pesar de todo lo que había que transitar, no quitaron su vida de lo que ellos consideraron que era fe, que era su convicción, que aunque no lo vieran, pero sabían que esa era la realidad. Moisés se quedó viendo al infinito. Abraham, se dice de él que si él se hubiese querido devolver a su casa, tiempo tendría para hacerlo. Pero no era la intención de Abraham salir de Ur de los Caldeos y luego que revisó la tierra de Canaán y que encontró que en ella había hambre y fue a Egipto y sacó beneficio de allí, volverse a su tierra. De él se dice que tiempo hubiese tenido para hacerlo. Pero no era la intención de Abraham. Abraham había propuesto en su corazón servirle a aquel que consumó el plan eterno en la persona de Cristo. Aquel que ha consumado su plan eterno para ti y para mí. El plan eterno de Dios es que tú seas miembro del cielo, que tú seas miembro del reino de Dios. Pero, estimados hermanos, las distracciones son muchas. Hoy día el creyente está corriendo lo que se llama la carrera de la fe. Y hay muchos que creen que la carrera de la fe se corre en una pista llana. No, estimados hermanos. Esa pista tiene su obstáculo. ¿Ustedes han visto la carrera de brinco? Esa es la carrera de la fe. Hay muchos que creen que los héroes de la fe están para condenar lo que tú hagas corriendo la carrera. No. No es eso lo que dice el escritor de esta carta.
Lo que el escritor dice con toda honestidad y con toda sinceridad es para que nosotros podamos aprender que si en nuestra carrera desviamos la vista a la izquierda o a la derecha, vamos a llevarnos uno de esos obstáculos. Y cuando choquemos con uno de esos obstáculos, lo más probable es que quizá hasta caigamos en medio de la pista. Los tiempos están malos. Y usted se puede preguntar, ¿cuánta gente han caído aun cuando corrían en la pista de la fe, de la carrera que tenían por delante? ¿Cuántos cayeron? ¿Qué pasó con ellos? Pasó que miraron a la izquierda o miraron a la derecha. El propósito del cristiano no es que te fije en lo que hace tu hermano, ni el que se sienta en este lado, ni el que se sienta en este. El propósito de la obra de Cristo en la cruz es por ti. De manera individual tendrás que rendir tus cuentas delante del Señor. Y esto no como condenación. Por ejemplo, lo que el apóstol Pablo enseña a la carta de los Corintios es que es necesario que cada uno de nosotros comparezca ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que demos cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos en este cuerpo. ¿Qué estoy haciendo con este cuerpo? ¿Qué hago en mi carrera? ¿Cuántos obstáculos me quedan? Lo contempla el escritor de la carta. Utiliza una palabra llamada paciencia. Con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, bueno, lo que el escritor nos presenta aquí es, pero ¿hacia dónde miró Cristo? Para ejecutar su obra, para llegar al punto de decir, consumado es. ¿Cuántas cosas lo distrajeron? Le voy a decir lo siguiente. Un día nuestro Señor Jesucristo salía de Jerusalén hacia Galilea. Y el texto bíblico dice en Juan capítulo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Pero si le era necesario pasar por Samaria, nadie nunca lo entendió, especialmente los que andaban con él. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, entonces nos damos cuenta que sí, era necesario y vemos las razones. Gracias a Dios por su palabra revelada para que podamos entender la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando llegaron sus discípulos que fueron a la ciudad a comprar pan, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ven, comer. Él dio una respuesta. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo no quiero pensar que cada uno de nosotros debe tener como comida la voluntad de Dios. Pero si fuese necesario y participamos de los vituperios de Cristo como los héroes de la fe del capítulo 11, entonces sí es necesario que digamos, no, espérate, no es tiempo de comer, porque debo de completar en mi vida la obra que Dios ha puesto delante de mí. Si eso es así, estimados hermanos, si no es así, entonces podemos seguir viendo todas las distracciones que en este año especialmente evitaron que nosotros leyésemos la palabra de manera adecuada. Podemos seguir así y evitar que nosotros oremos como hemos dejado de hacerlo en el transcurso de este año. No es tan importante la oración porque la oración es solamente comunicarse y hablar con Dios.
Pero si recordamos la palabra de Dios de que debemos de orar los unos por los otros, entonces es necesario, hermano, que nada nos desvíe nuestro mirar y nuestro accionar, sino que pensemos que debemos de hacerlo por cada uno de nuestros hermanos. En segundo lugar, si el apóstol Pablo dice que debemos de orar sin cesar, es porque hay algo que es primario para cada creyente. Orar sin cesar significa que no debe de descuidar a tu enemigo. Por cierto, el enemigo que tenemos por delante es una barrera trina, como decía nuestro hermano Alipio hoy en la mañana, de 3 males en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. En la vida del creyente tú tienes tu carne que quiere las cosas mejores. En vez de leer la Biblia, el televisor. En vez de leer la Biblia, bueno, pues el teléfono. Y decía yo que si tú gastas 3 horas en la televisión y 2 horas en el teléfono, simplemente no has gastado nada, 5 horas de tu tiempo. Solo 5 horas. Porque ahora nosotros conocemos todo del teléfono. Pero el teléfono es parte del mundo, que es tu segundo enemigo. ¿Por qué? La Biblia nos da mandato específico acerca del mundo en la vida de cada creyente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Ese es el punto. Es peligroso decirlo, o resulta como duro decirlo, que si yo amo al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en mí. Pero ¿cuáles son las cosas del mundo que están obstaculizando y me están llevando a perder el tiempo? Perder el tiempo es buscar las distracciones que le agradan a mi carne, que le agradan a mi persona, y no las que le agradan al Señor. Creo que el Señor se sentiría satisfecho si cada creyente mantuviera una relación especial con su Señor. No, pero tenemos por delante el trabajo, hay que trabajar. Claro que hay que trabajar. Pero el día del Señor no se lo entregue a tu familia, porque está poniendo por delante del Señor a los tuyos. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra. Si alguno ama padre, madre, hijo, hija o amigo, a lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que el Señor no está diciendo? Que odia a tu familia. El Señor no está diciendo que ponga aparte a los tuyos. Lo que dice el Señor es que lo suyo es suyo. Un día quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo y le presentaron: Señor, pero ven acá, ¿es necesario pagar el impuesto al César? Señor dijo: bueno, miren, présteme una moneda. ¿De quién es la cara de esta moneda? Dice: del César. Ah, bueno, pues denle al César lo de César y denle a Dios lo de Dios. Esto es fácil para el creyente. Entonces, ¿le está dando tú o le estoy dando yo lo que es de Dios? ¿Se lo estoy dando de manera honrada y de manera fiel? Estimados hermanos, una de las cosas que yo puedo decirle es que si no le estamos dando las cosas que el Señor son suyas, entonces le estamos robando. Somos infieles con Él. Y si somos infieles con Él, dice la Biblia, aún así Él permanece fiel. Aún así no importa. Él permanece fiel. Él es fiel. Pero si en la carrera que está corriendo, atienda bien, hermano, si en la carrera que está corriendo, en esa pista donde aquel grupo de los héroes de la fe te está animando para que no caiga, para que continúe, porque ellos son el ejemplo tuyo. Los héroes de la fe son el verdadero ejemplo en quien nosotros pensamos que ellos triunfaron.
Y cuando vemos lo que ellos hicieron, nosotros decimos, sí, pero yo lo puedo hacer. Lo que significa es que sí, puede ir brincando, saltando todos los obstáculos que impiden el peregrinaje tuyo en el transcurso de esta vida. Que es una vida dura, sí lo sabemos. Nuestro Señor así lo dijo. Si en el palo verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Pero dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengan temor. Yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Ahora, estimados hermanos, cuando nosotros vemos a Cristo, podemos ver que Él fue ofrecido una vez y para siempre en un sacrificio por los pecados y que Él se sentó a la diestra de Dios. Pero ese Cristo que se sentó a la diestra de Dios, en una posición para la vida del creyente, nos ha dicho que también para nosotros va a haber esa posición. El apóstol Pablo escribe un versículo muy hermoso cuando escribe la carta a los Efesios. Y muchas veces no lo hemos entendido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo no está diciendo que fue que nosotros tuvimos que subir al cielo para poder disfrutar las bendiciones de Dios. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que como creyentes que somos, tenemos que disfrutar esas bendiciones. Pero hay una sola manera de poder disfrutar en plenitud las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La razón. Las bendiciones espirituales que han puesto delante de nosotros es que hemos sido elegidos de Dios. ¿Pero por qué tú has sido elegido de Dios? ¿Porque eres alto y buen mozo? Pues lo siento, porque ninguno hay así en medio nuestro. Pero ¿por qué otra razón hemos sido elegidos de Dios? ¿Porque trabajamos bien? ¿Porque cumplimos con nuestro viejo y nuestro trabajo o con nuestra familia? No. No son las razones, amados míos, las que nos hacen vivir una vida de bendición delante de Dios. Sino lo que nos hace vivir de esa manera es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es la manera única y lógica para cada creyente. Estimados hermanos, esperamos que este año que está a punto de comenzar no tenga tantos estorbos para nosotros. Sé que hay muchos problemas. Claro, en estos tiempos se están perdiendo los trabajos y nuestros hermanos en la fe están quedando sin ellos. Es difícil pagar la renta porque está muy alta. Muchos han tenido que salir huyendo de la ciudad de Nueva York a otras ciudades que les resulten un poquito más cómodas para vivir. Pero otros tienen sus hijos aquí y están en las escuelas. Y el sistema escolar no es el mejor ya, porque en las escuelas se están viviendo muchas cosas. Pero la idea de todo esto, estimados hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual para orar por el sistema, para orar por los gobernantes? La Biblia nos enseña que debemos de hacerlo levantando mano limpia, sin ira ni contienda. Por una razón, Pablo dijo que esta era la razón primordial para cual debemos de hacerlo, para que vivamos quieta y reposadamente, para que podamos vivir en estos años de peregrinación que nos quedan. A veces pensamos que irnos con el Señor ya es lo mejor que nos cuesta, que nos queda. Realmente irse con el Señor es lo mejor. El apóstol Pablo decía que para él el vivir era Cristo y el morir
Él salía ganando. Sí, bueno, Pablo decía, bueno, a mí me da lo mismo. Si sigo viviendo, la obra del Señor continúa. Pero Pablo también decía, bueno, si me muero, me fui con Él, lo cual es muchísimo mejor. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Claro, todavía le tememos a la muerte. Pero la muerte del creyente no es muerte, sino vida, vida. Fue que nuestro Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, ustedes también viven. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así, estimados hermanos, ¿hacia dónde pusiste la cara este año? ¿A dónde miraste? ¿Qué punto te trajo la atención? ¿Cuántas veces con la oportunidad que tenemos por delante de congregarnos lo hemos dejado de hacer? ¿Por qué? Porque algo me llamó la atención y desvié mi mirar. Dejé de ver a Cristo en la cruz. Dejé de ver a mi Señor. Puesto los ojos en Jesús. Pero ¿por qué no viniste a congregarte? Estaba cansado. Ok, muy bien. El cansancio fue uno de los obstáculos que evitó que tú corrieras con deleite y con firmeza y fidelidad la carrera que tiene por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ah, no, tuve que viajar. ¿Y cuántas veces te congregaste al lugar donde fuiste? No, la iglesia quedaba lejos. Otro obstáculo. Te fuiste de viaje y no le diste importancia a tu vida espiritual. Tampoco te dejaste llevar y pudiste ir a ningún lugar y mantener una relación con Dios. ¿Por qué no has leído la Biblia? Bueno, porque no tuve tiempo. Otro factor, estimados hermanos. La vida del creyente está llena de factores que le van a impedir vivir con fidelidad delante de Dios. Eso es lo real. Son muchos los obstáculos que tendrá que salvar para poder vivir una vida de fidelidad delante de nuestro Señor. Estimados hermanos, creo que yo le he dicho muchas cosas y creo que ustedes se están como medio cansando de mí. Este año viene y mire a ver cómo va a mirar. Pero el consejo mío en esta mañana es que ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor le bendiga.